tu Santo Espíritu, Señor. Gracias te damos, te lo presentamos y te pedimos que tú lo uses de una forma grande, Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y una iglesia en victoria dice: gloria a Dios. A su nombre. A su nombre. Bájame un poquito esto, por favor. Yo soy medio loco y grito mucho. Vive Dios, aleluya. Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga más. Es de sumo gozo el poder exponer la palabra en esta noche. Me sorprende porque estos jóvenes cada día más los veo en el fuego metidos, y eso es lo que quiere Dios. Vive Jesús. Jóvenes valientes, jóvenes que guerreen, vive Dios. Porque hoy se predica, hermano. Hoy básicamente las iglesias le esconden la verdadera, vive Jesús, la verdadera prédica a los jóvenes, vive Dios. De que vemos muchas victorias, de que vemos muchos cielos, de que vemos muchos reinos, pero la iglesia se ha olvidado que hay un enemigo que está afuera y quiere combatir y matar a estos jóvenes. Vive Dios, aleluya. La Biblia dice que los jóvenes son la fuerza de la iglesia. Por tanto, vive Dios, en ellos está la palabra para esparcir el mundo. Vive Jesús, póngase de pie, vive Dios. Aquellos que estén sentados, vive Dios. Pero por favor, que no cese tu alabanza, que no cese tu alabanza, vive Dios. ¿Sabes por qué? Porque en el libro de Samuel habla de una mujer llamada Ana, vive Dios. Ana. ¿Y quién era Ana? Vive Jesús. Dice la Biblia que era la esposa del Caná, pero Ana era la madre de Samuel, vive Dios. Y dice la Biblia que todos los años subía con su esposo a orar al monte, vive Dios, amado. Pero Ana tenía una disposición, vive Dios. Ana tenía un anhelo por el adorar a Dios, y era porque quería concebir un hijo, vive Dios. Yo no sé cuál es tu anhelo en esta noche, vive Dios, pero que tu adoración, vive Dios, sea verdadera, que tu adoración sea real, que tu adoración no sea una mentira, vive Dios, porque Dios no se mueve bajo mentira, Dios no se mueve bajo engaño, Dios se mueve porque hay un pueblo que le ama y hay un pueblo que es real, vive Dios. ¿Sabe lo que produjo? ¿Sabe lo que produjo que Ana peleara por su bendición? Era porque había una mujer llamada Penina, vive Dios. Y muchas veces Dios tiene que usar a las peninas para alcanzarte y acercarte al propósito de Dios. Yo no sé cuántos pueden levantar sus manos, vive Dios. Tu problema te acerca a Dios, tu dificultad te acerca a Dios, tu desierto te acerca a Dios, vive Dios, tu tormenta te acerca a Dios, aleluya. Y no solamente esto, sino que te hace ver a Dios de cerca para que los cielos sean abiertos. Santo Dios, aleluya. Por favor, no detenga tu alabanza. Mi hermano hablaba y decía, vive Dios, que es el pueblo que tiene que adorar. Amén. Nosotros dirigimos, ¿verdad? Que el pueblo adore, pero si el pueblo no provoca, nada pasa, hermano. Nada pasa. Vamos rápidamente a la palabra y busquemos en el libro de Jueces, vive Dios, capítulo 11, vive Jesús. Le di gracias, vive Jesús, a los pastores de jóvenes, a los líderes de jóvenes, vive Jesús, que nos dieron la oportunidad de exponer la palabra en esta noche. Espero que se goce, vive Dios, y lo que Dios me ministró a mí en los secretos, también Dios te habla a ti. Vive Jesús. Busquemos la palabra en el libro de Jueces, capítulo 11. Vive Dios. Por favor, los músicos conmigo. Vive Dios. Hoy vamos a meterle guerra a esto. Vive Dios. Queremos ver una juventud de guerra. Entonces demuéstrele, enséñale a la juventud que hay que adorar a Dios. Aleluya. Queremos que los jóvenes levanten las manos, pero hay un pueblo que no le enseña a adorar a los jóvenes. Yo quiero que los jóvenes levanten las manos, vive Dios, se dejen de ese miedo, vive Dios, porque aquí nadie lo está buscando para matarlo ni para hacerle daño, vive Dios. Aquí quien habita es el Rey de Reyes y Señor de Señores, vive Dios. Y tú quieres que Dios trabaje en tu vida, pero tú tienes que provocar a Dios, vive Jesús. Muchas veces le escondemos la mentira a los jóvenes, pero hay que hablarles sin tabú, vive Jesús, aleluya. Libro de Jueces, capítulo 11, versículos 5 al 7. Vamos a darle lectura y la iglesia, cuando lo tenga, puede decir amén. Amén. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y una iglesia que cree en Cristo, vive Jesús, dice: y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra los hijos de Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté a la tierra de Tob. Y dijeron: Jefté, ven y será nuestro jefe para que pelees contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre, ¿por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Ponga su Biblia a su lado, vive Dios. Los músicos conmigo, por favor.
No voy a ser muy extenso. Sabemos que mañana hay trabajo y escuela. Vive Dios, pero yo quiero predicar una palabra que te toca a ti. Una palabra que te marca a ti. Una palabra que te liberta a ti, joven. Pon atención, vive Dios. Padre celestial, te damos gloria, te damos honra. Los músicos conmigo, vamos a activar esta juventud. Vive Dios, como yo me activaba en mis tiempos. Vive Dios, que nos metíamos 3 días de ayuno. Vive Jesús. Y mi papá iba allá a la iglesia y mi mamá le mandaba comida y decía, muchachos, mándale a aquel joven comida. Y yo decía, papi, ¿para qué tú me traes chemoraldí? Si lo que yo quiero es buscar a Dios. Papi, ¿para qué tú me traes sándwich? Si lo que yo quiero es presencia de Dios. Vive Dios. Y queremos jóvenes que se metan en la gloria. Pero Joel, los jóvenes no lo quieren meterse en los cultos. Vive Dios. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, son buenas las músicas de ahora. Vive Jesús contemporáneos. Son buenos los predicadores contemporáneos. Pero a veces Dios me dice, Jonathan, búscate los de antes. ¿Sabes por qué? Porque las experiencias que tenían ellos hacían que me acercara yo a ellos más. Vive Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre, te adoramos, te glorificamos, te damos gloria por esta palabra, Dios. Que esta palabra sea predicada, Dios mío, 100 por 1. Habla a este pueblo, Dios mío, de acuerdo a su necesidad. Este pueblo es buena tierra, tu palabra es una buena semilla, Dios. Y yo creo, Jehová Dios, que va a germinar de acuerdo, Dios mío, Jehová Dios, tu obra. Yo te pido, Dios mío, que la adoración no cese en esta casa, Dios. Hay tinieblas que quieren opacar, hay tinieblas que quieren confundir, Dios. Pero es más fuerte, Dios mío, la presencia de tu manifestación de gloria, Dios mío, en este lugar. No hay esencia más poderosa que tu poder. Dios mío, obra y trabaja en la mente de esta juventud. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Vive Jesús, toma asiento, pero por favor, atento a la palabra, vive Dios. Y yo quiero hablarte sobre el libro de los jueces, vive Dios. Y el libro de los jueces, vive Dios, es un libro muy interesante, iglesia. ¿Sabes por qué? Porque habla del tiempo en que antes el pueblo de Israel tuviera rey, vive Dios. Habían hombres valientes que se levantaban, llamados por Dios, para juzgarle a la nación de Israel. En el libro de los jueces encontramos a Sansón. En el libro de los jueces encontramos a Débora, una mujer profetisa que se paraba, se sentaba debajo de una palmera, de una palma, y juzgaba al pueblo. Vive Dios, vive Dios. Y eso es lo que Dios está buscando, gente como Sansón, que tengan fuerza, vive Dios, pero para combatir los enemigos. Vive Dios, para combatir las asechanzas del diablo, vive Dios. ¿Qué más encontramos en el libro de los jueces, pastor? Vemos gente también, vive Jesús, como Jefté. Vemos gente, vive Dios, como estos hombres de Dios que marcaron la trayectoria en este libro de los jueces. Pero el libro de los jueces, vive Dios, ha marcado la historia en el pueblo de Israel, porque cada vez que Dios los libraba, el pueblo cada 40 años se olvidaba de Dios y Dios los entregaba en manos de sus enemigos. No obstante, pasaban 40 años más del pueblo en aflicción y el pueblo se acordaba de Dios, de Dios. Y que Dios quiere hablarte en esta noche, vive Jesús, aleluya. Que nuestra mentalidad y nuestra pasión siempre tiene que estar puesta en Jesús, vive Dios. No es porque Dios nos dé la victoria ahora, nos tenemos que olvidar de Dios después. ¿Sabes por qué? Porque cuando la gente tiene la prudencia, se olvidan después de un Dios que los salvó, un Dios que le dio poder y autoridad. Entonces se preguntan, ¿qué pasa, Dios? ¿Por qué estoy en esta mala racha? Es que te olvidaste del poderío y de la salvación de Dios cuando Dios te libró de tus manos de los enemigos. Vive Jesús santo, aleluya, aleluya, aleluya. Y el pueblo de Israel estaba acostumbrado, vive Jesús, en este tiempo, vive Jesús, a tener una monotonía, pastor, en que Dios los libraba, pero después de un cierto tiempo volvían a la idolatría, vive Dios. Y no hay nada menos que la idolatría te lleva al propio infierno, vive Jesús. Cuando tú te olvidas de Dios y te apasiona más el trabajo, te apasiona más la iglesia, te apasiona más la fiesta, vive Dios. Cuando nos olvidamos de la casa y de la potestad de Dios que te ha dado para ti, vive Dios, aleluya. El pueblo de Dios siempre ha tenido, vive Jesús, la sabiduría de siempre huir. ¿Sabes por qué? Porque ellos saben que la mano de Dios es poderosa. Es por eso que muchos de ellos iban a estos jueces para que le hablaran una palabra confrontativa, los cuales que los iban a hacer recapacitar, hermano. Vive Dios. Pero estos hombres, grandes hombres de Dios, marcaron una historia dentro de la palabra. Muchos de ellos, vive Jesús,
tuvieron una infancia difícil, vive Dios. Muchos de ellos nacieron, vive Jesús, bajo una palabra poderosa cuando su mamá era estéril. Pero yo quiero hablarte en esta hora de Jefté. ¿Y quién era Jefté? Vive Jesús. Jefté era un joven, vive Dios, que nació de una prostituta, vive Dios, de una prostituta. Qué fuerte se escucha esto, pero así la palabra lo dice. Y dice la Biblia que este joven, vive Dios, nace de, vive Dios, de una infidelidad entre su padre y una ramera, vive Dios. Pero la trayectoria de este joven fue tan difícil, vive Dios, que tuvo que huir de casa porque hubieron unos hermanos que los señalaron y los criticaron, vive Dios. Y muchas veces hay jóvenes que están así marcados, vive Jesús, porque hay gente que los critica, hay gente que los señala, vive Dios, y no tienen más determinación que salir corriendo y salir huyendo. Pero ¿qué necesita esta juventud? Esta juventud necesita hombres, mujeres, ancianos de Dios, que le enseñen los propósitos, que sí van a haber tormentas, que sí van a haber dificultades, pero todo bajo el orden de Dios va a ser correcto, vive Dios. Estos jóvenes sí va a haber proceso, pero el proceso es para enseñarte a subir un nivel mayor, no para bajarte de nivel, vive Dios. Y este joven sale huyendo, santo Dios, de la casa de su padre, vive Dios. Pero mira lo interesante, que él significa el nombre de este joven, y significa abre, o Dios abrirá, vive Dios. Vive Dios, vive Dios, vive Dios. No sé quién le puso el nombre, si fue su madre o su padre, pero sí la Biblia habla de que su padre, vive Jesús, fue quien lo crió. No sé si conoció a su madre, vive Dios, pero vivió en casa de su padre, vive Jesús. El padre tenía una esposa, la cual le dio 2 hijos, vive Jesús. Jefté era el producto de tal vez una infidelidad, vive Dios. Y en los tiempos antiguos, aquel hombre, aquel joven que nacía, vive Jesús, bajo una infidelidad, vive Jesús, no era compartícipe de las leyes de Israel. Tenía ciudadanía, pero no era compartícipe, vive Jesús, de una nación. Vive Jesús. Tanto fue el grado que este joven, los hermanos lo señalaron. Y cuando este joven creció, los hermanos se confabularon y dijeron: vamos a echar a nuestro hermano para que éste no herede en casa de nuestro padre. Vive Jesús. La Biblia lo testifica y habla de él como un profeta, como un juez menor. Vive Jesús. Son aquellos que se escriben poco de ellos. No sé cuál sea la historia de este joven, pero había algo que provocaba celo en sus hermanos, para que sus hermanos se levantaran en contra de él y los echaran a la calle, vive Dios. Y ahí hay 6 gente afuera que te tienen envidia en el trabajo, que te tienen envidia en la escuela, que te tienen envidia en tu casa. Hay familias que no te quieren ver, que lo que te quieren ver es muerto, pero Dios está buscando una juventud que provoque el nombre de Dios en medio de la guerra. Medio de la guerra. Y este joven sale huyendo a tierra de Tob. Vive Jesús. Aleluya. ¿Y qué significa Tob? Mío, nuestro. Este joven no poseía nada en tierra de Galaad, pero sale una tierra llamada Tob, el cual significa mío, nuestro. Y dice la Biblia que se junta con hombres ociosos. Y cuando buscamos la definición de ociosos, son gente vaga, gente malcriada, gente que no tiene estudios, gente que lo que se tira es para atrás y no quiere hacer nada. Vive Jesús. Gente malcriada, vive Jesús. También ocioso se le puede definir a muchas cosas, vive Dios, como pobreza, vive Dios, dificultades. O gente, vive Dios, que lamentable le gusta ser ladrones, vive Dios, vive Jesús. Muchos teólogos piensan que este joven fue líder de una banda, vive Jesús, de malhechores, vive Dios, en esta tierra de Tob. Por esto, este joven me imagino que dice, vive Dios, en Galaad yo no poseo nada, pero yo voy a poseer algo en Tob. Aunque el Dios de la gloria no responda por mí, pero yo voy a pelear, vive Jesús. Y vemos jóvenes que salen huyendo por el señalamiento y las dificultades, tal vez
vez de un hermano, tal vez de un padre, vive Jesús, porque no entiende el proceso, porque no entiende la dificultad, vive Dios, porque el padre lo señala y dice: yo estuve en la calle, yo estuve más que tú, yo me metí a los paris, vive Jesús. Pero ¿sabes qué? Vive Dios, cada persona tiene su experiencia, cada persona tiene su dificultad, vive Dios. Tú tuviste la tuya, ahora ellos tienen la de ellos. Esto no quiere decir que no obedezcan, esto quiere decir que los hijos no respeten, vive Dios, porque mientras vivas bajo el techo de tu padre, tienes que respetar como nosotros tenemos que respetar la casa de Dios, la casa de Dios, la casa de Dios, la casa de Dios, la casa de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Y a veces el señalamiento, vive Jesús, que hacemos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, vive Jesús, trae consecuencia a la vida de ellos, trae rebeldía. Tal vez le esté dándose un buen consejo, pero no tal vez se lo esté dando correctamente. ¿Y qué provoca esto? Una división entre tu hijo y tú. Y tú. Y tú. Y Dios le está hablando a esta iglesia, vive Dios, aleluya, que le enseñemos a esta juventud cómo buscar a Dios correctamente, vive Dios. Muchas veces lo juzgamos, muchas veces lo señalamos, vive Dios. Que yo me libro de esa responsabilidad, no, vive Jesús. También empieza desde aquí, vive Jesús. Pero que Dios quiere hablarnos, vive Dios. Que comencemos a enseñarle a ellos cómo buscar correctamente el nombre de Dios. El nombre de Dios, el nombre de Dios, vive Jesús. Porque cuando yo escucho a estos predicadores, vive Jesús, que nacieron en los que crecieron en los años 90, vive Dios. Dicen que muchos de ellos salían de un culto y hacían lo que el maestro Jesús hacía. Se tiraban a orar. Tenían peleas con demonios, tenían peleas con brujos, pero era este el poder que se movía en la antigua. Vive Jesús en los 90, en los 80, vive Dios. Y ahora, vive Jesús, le hablamos a gente de prosperidad. Vive Jesús, de aquí hay un Dios que prospera. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Vive Jesús. Dice la Biblia que Ezequiel lo vio como mitad fuego, mitad resplandor. Vive Dios, aleluya. Dios te bendice, Dios es amor, vive Jesús. Pero su paciencia, vive Jesús, no contenderá siempre con el hombre, como pasó en los tiempos de Noé, de Noé, de Noé, de Noé. Tenemos que enseñarle a esta juventud cómo entrar en esa presencia, vive Dios, y modificar su oración, porque muchos de ellos no saben orar, no saben ayunar, no saben leer palabra, vive Dios. Pero Dios ha puesto unos ancianos, Dios ha puesto, vive Jesús. No estamos hablando de ancianos físicamente, si es lo que estás pensando, no seamos ignorantes. Estamos hablando de ancianos en la mentalidad de la palabra, gente conocedora y estudiosa de la palabra. Estos jóvenes necesitan entender que hay un Dios que es real y que es santo. Aleluya, vive Dios, aleluya, 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 aleluya. ¿Qué me enseñó? ¿Qué me enseñó a aprender a predicar? Vive Jesús, coger un cepillo, vive Jesús, y volver loca a mi mamá, volver loca a mi papá, poniéndole la mano, vive Jesús, en la cabeza, vive Jesús, empujando a mis hermanos. Siente la gloria, siente el poder. Pero ¿sabes qué? Estos son los resultados, vive Dios, vive Jesús, vive Dios. Estos son los resultados que provocan a Dios, vive Jesús. Porque muchas veces vemos los jóvenes emocionados, vive Jesús. Muchas veces decimos, esos jóvenes están locos, vive Dios. Pero más locos van a estar si están a un punto de droga, más locos van a estar si están en una barra, más locos van a estar si están con una prostituta, si están fornicando, más locos van a estar si no buscan a Dios. Prefiero que corran como locos dentro de la iglesia, pero que se mueva el poder de Dios en ellos. La juventud de ese Pablo decía: locura para los que se pierden, pero para los de Dios es manifestación y gloria. Queremos jóvenes locos, pero llenos de gloria y de poder. Jóvenes que los llamen locos, que los llamen crazy, que los llamen fanáticos, pero que el poder de Dios esté sobre ustedes. Vive Jesús. Hermano, no sé por qué Dios me está metiendo por aquí, pero algo quiere Dios hablar. Vive Jesús.
Y cuando buscamos el significado, vive Jesús, aleluya, de Galaad. Galaad, vive Jesús. Dice la Biblia que Galaad significa áspero, abrupto. Y yo no entendía lo que era la palabra abrupto, pero buscando, vive Jesús, me di a entender, vive Jesús, que la palabra abrupto tiene muchas definiciones dentro de sí. Vive Jesús. Y esta palabra hace referencia a algo que no es bueno. Por ejemplo, vive Jesús. Ese culto de jóvenes estuvo abrupto, no se movió nada. Quiere decir, ese culto de jóvenes estuvo malo, estuvo feo. El poder de Dios no se manifestó. Y así hay gente que utilizan esta palabra para marcarte a ti y para marcarme a mí. Pero Dios está buscando una juventud de guerra, de guerra, de guerra, de guerra, guerra, guerra. Ya los jóvenes de guerra se están perdiendo, pero Dios está levantando una generación que no se va a contaminar, una generación que no va a ir a huir, vive Jesús, una generación, vive Dios, que no va a dejar, vive Jesús, que la pasión y el poder de Dios se duerma, vive Dios. Yo creo que esta generación que se está levantando va a producir un cambio en esta iglesia y fuera de Charlo, vive Dios. La iglesia Nueva Esperanza, el grupo de Ubigiri, la juventud de Dios va a crecer en este lugar. Va a marcar evangelista, va a marcar pastor, va a marcar profeta, va a marcar jueces. ¡Lo siento, Dios! No solo esto, su padre se llamaba Galaad y nació en el pueblo de Galaad. Por lo tanto, su padre marcaba un nombre malo, pero el pueblo donde vivía también lo marcaba. Lo tenía por ciudadanía, pero lo tenía por nacimiento. Aparte de que era hijo de una ramera, no tenía potestad, no tenía ley en él. Por eso dijo: déjame ir a todos, donde significa mío o nuestro. Aleluya, aleluya. Pero su nombre fue lo que me marcó. Él abre o él abrirá. Dios va a abrir. Dios va a abrir. Cuando más te encuentres en la dificultad, Dios va a abrir camino. Dios va a abrir camino. ¿Qué pasa? Vive Jesús. Dice la Biblia que estos jóvenes, estos hermanos, echaron a Jefté de Galaad. Jefté llega a Top, se unta con esta hombres ociosos. El nombre de Jefté recorría, sonaba. Vive Jesús, aleluya. Pero los ancianos de Galaad van donde Jefté. Y esto fue lo que me marcó. Vive Jesús. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Top. Y dijeron: Jefté, ven y será nuestro jefe para que pelees contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborreciste vosotros y me echaste de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venid ahora cuando estáis en aflicción? Wow, 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 wow. Lo botan, lo rechazan, lo marginan, hablan mal de él. Pero no obstante se levanta una nación en contra del pueblo de Israel. Pero van a buscar a Jefté. Y sabe lo que Dios dijo: joven, hay jóvenes que están comenzando, que se van a acercar a aquellos. Van a decir: ahora no te veo bien, pero antes me acordaba cuando estabas en el fuego. ¿Cuál era el secreto que tú hacías para mantener esa llama? Vive Jesús. Dios está buscando jóvenes, vive Dios, que levanten a otros y les enseñe, vive Dios. Dios todavía cree, vive Jesús, en la restauración, vive Jesús, de cada uno de nosotros, vive Dios. Aleluya. Y este joven no entendía el por qué los ancianos
ancianos de Galaad van a él, vive Jesús, aleluya, y le piden que sea, vive Jesús, el caudillo. Y sabes que es caudillo. Caudillo se le decía en los tiempos, vive Jesús, bíblico, aquella persona que tenía la alta jefatura como militar. No había nadie que fuera más alto que ese hombre caudillo, vive Dios. Y Dios va a levantar jóvenes caudillos que marquen la historia, vive Jesús, que sean líderes y le enseñen a otros, vive Jesús, a cómo encaminarse, vive Jesús. ¿Sabes por qué? Porque la guerra no es aquí, la guerra es afuera, vive Dios. Afuera el diablo se levanta. Afuera, mientras tú estás aquí viendo glorias, hay demonios que rodean esta casa esperando que salgas de aquí para matarte. Ay, 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 ay. Tú sabes lo que dicen los demonios. Dios te habló, Dios te marcó. Me toca a mí hacerte la guerra. Me toca a mí que el cumplimiento en tu vida no sea, vive Jesús. Y es por eso que los jóvenes muchas veces se ilusionan, porque ven divorcio de sus padres, porque ven cosas que los marcan, vive Dios. Dios me dio una palabra, pero la palabra que me dio papi me marcó, me hirió. Dios me dio una palabra, pero la palabra que me dio mi familia me hirió, me marcó. Y es por esto que estos jóvenes, vive Jesús, muchas veces retrasan, vive Jesús, lo que es el ministerio de Dios en su vida, vive Dios. Pero ¿sabes qué? No siempre vas a quedar en el mismo lugar. No siempre vas a quedar en la misma posición. Van a ir gente que te van a levantar. Y ¿sabes qué? Que los mismos que te echaron son los mismos que te van a buscar. Pastor, los mismos que te criticaron, ¿cuántas veces no han llegado aquí? Los mismos que lo señalaron, ¿cuántas veces no lo han visto en la primera fila? ¿Sabes por qué? Porque lo que es una mentira siempre va a perder, pero lo que es la verdad, la mentira cae al suelo, pero la verdad florece como la palmera. Aleluya. Crecerá como la palmera. Ahora. Ustedes me echaron fuera, pero ahora me buscan a mí. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque yo pienso, vive Jesús, que posiblemente mucha de esta gente, vive Jesús, tenían títulos, aleluya, pero eran cobardes. Tenían títulos, pero no eran guerreros. La nación, el pueblo de Galaad, vive Jesús, está ubicado en Gad, vive Jesús. Pero esta región se dividía en tres partes. Mitad territorio de Manasés, en tres tribus. Una parte la tenía, vive Jesús, Rubén, y otra Gad, vive Jesús. Aleluya, vive Jesús. Y posiblemente dentro del panorama y lo que pasó, vive Jesús, después vivía en la tribu de Gad, vive Jesús. Pero peleas por todas estas tribus, porque Gad cogía tres partes tribus, vive Jesús. Que lo dividía era un río Jordán, vive Dios, aleluya, Padre, aleluya. Pero ¿sabes qué? Vive Dios, estos mismos que los echaron fuera fueron los mismos que los fueron a buscar, vive Jesús. ¿Sabes? Porque el nombre de Jefté sonaba en esta región. Posiblemente dicen los teólogos, como te decías, que Jefté era líder de una banda de malhechores, vive Jesús. Jefté no tenía estudios, Jefté no tenía leyes. Jefté no era nadie, pero sabía cómo enfrentar los enemigos, sabía cómo intimidar a un pueblo. ¿Sabes qué? Que el que es ladrón sabe intimidar. Que el que te va a asaltar te pone una pistola en la cara y no juega. Vive Jesús. Y posiblemente este hombre hacía eso. Pero ¿sabes qué? Mientras estos hombres despreciaban a Jefté, vive Jesús, Dios transformó el corazón de ellos. Dios transformó la mente de ellos. Vive Jesús para ir donde aquel hombre que era ocioso. El vago, el ladrón, el asaltante. Ahora el pueblo y la nación de Israel me están buscando a mí para que yo los liberte del pueblo y me hagan cautivos por encima de ellos.
Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Pero ¿sabe lo que dijo Jefté? Yo voy a ceder a ustedes, pero con una condición: si Dios me entregara el pueblo de los amonitas, que fueron la nación que se levantó, vive Jesús, contra el pueblo de Israel, este hombre Jefté iba a seguir permaneciendo como líder. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que cuando te utilizan te tiran para un lado y ya no te buscan más. ¿Y sabe qué Jefté hizo? Jefté era más listo. Jefté era un mentalista. Jefté sabía bregar con la situación. Ok, ahora soy tu jefe, pero si yo me entregare la mano, vive Jesús, de los amonitas, yo seguiré siendo tu líder, tu líder, tu líder. ¿Sabes por qué? Por lo mismo que te dije. Porque hay gente que te utiliza y cuando te exprimen te tiran a un lado. Este ya no me sirve. Pero ¿sabes qué? Dios te busca, Dios te usa, Dios siempre te va a ayudar. Dios siempre te va a separar, porque Dios te va a necesitar siempre para hacer algo. Vive Dios. Hay gente que dice: yo no sé para lo que Dios me llamó. Dios te llamó a predicar. Yo no sé para lo que Dios me llamó. Dios te llamó para servir. Yo no sé para lo que Dios me llamó. Dios te llamó para adorar en medio de la guerra y en medio de la prueba. Que no habrán enemigos que no te van a hacer frente. Aleluya, aleluya, aleluya. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos, le dijo Eliseo al criado. ¿Sabes qué? Mira la inteligencia de este hombre. Porque muchas veces la desesperación nos hace tomar decisiones a la ligera. Las pruebas nos hacen tomar decisiones a lo loco. Vive Jesús. Y no consultamos a Jehová. Y cuando no consultamos a Jehová, nuestras decisiones en nuestra vida va de mal en peor. Pero este hombre no le hizo frente al pueblo de los amonitas. Aleluya, el pueblo de los amonitas. ¿Y quién era el pueblo de los amonitas? Vive Dios. El nombre amonita significa pueblo. Vive Jesús, mi pueblo, aleluya. Pero los amonitas eran hijos, vive Jesús, de Lot. Eran hijos de Lot. O sea que los pueblos de los amonitas, vive Jesús, del rey Amón, eran, vive Jesús, familia del pueblo de Israel. No solamente constante esto, que la familia del pueblo de Israel, los amonitas, le estaban haciendo guerra al pueblo de Israel, sino obstante que los hijos, los hermanos de Jefté también le estaban haciendo guerra a Jefté. ¿Y qué pasa con esto? Vive Jesús, que el pueblo tenía guerra por parte de familia doble, por herencia de una nación, pero por herencia, vive Jesús, de algo paternal. Vive Jesús, aleluya. Y nosotros tenemos que aprender a enfrentar estas situaciones en nuestra familia. Vive Jesús. Porque si algo Dios constituyó primero, vive Jesús, fue la familia. Dios, la familia y el ministerio. Nosotros tenemos que ser líderes, pero también tenemos que ser sabios, administradores en nuestra lengua. Vive Jesús. ¿Qué pasa? Vive Dios, que el Jefté no le hizo guerra al pueblo a los amonitas, sino vive Jesús, que le preguntó al rey de Amón, vive Jesús, qué es lo que estaba pasando, vive Jesús. Y el pueblo, vive Jesús, le dijo: ustedes nos robaron las tierras, vive Jesús, de Arnón y de algo así, hermano. Vive Jesús. Dame buscarlo aquí. Vive Jesús. Eran partes de la región de Galaad. Vive Jesús. Se consideraban unos ríos. Vive Jesús. Aleluya. Pero ¿qué pasa con esto, hermano? Aleluya. Vive Dios. Aleluya. ¿Qué pasa con esto? Que este rey quería volver a retomar las tierras que el pueblo de Israel tenía. Pero ¿sabes qué? Que Jefté fue a la biblioteca de Dios, a la biblioteca del pueblo de Israel, y no le hizo guerra primero, sino primero estudió por qué el pueblo de los amonitas estaban haciéndole guerra a esta nación. Y ¿sabe lo que pasa? Vive Dios, que Dios, aleluya, aleluya, Dios cuando sacó el pueblo de Israel le dio unas instrucciones de que se iban a encontrar con unas naciones que eran malas. Y en esto de estas naciones, muchas eran familias de ellos. Pero vive Jesús, aleluya. Dios los rodea en medio de un desierto para que este pueblo no tuviera controversia con estas naciones. Pero ¿qué pasa? Muchas de estas naciones no quisieron escuchar a Dios, no quisieron escuchar la voz del pueblo de Israel, y le hicieron guerra a Israel. Pero ¿sabe lo que pasa? Que cuando el enemigo se levanta contra ti, pierde siempre y cuando lleve la unción y el respaldo de Dios. Y
pueblo de Israel peleó y Dios le entregó en las manos este territorio de Arnón y Joab, hermano. Y el pueblo de los amonitos estaban peleando por esto, por estas regiones, vive Dios. Y hay gente que quiere quitarte lo que un día Dios te entregó. Hay gente que te dice: tú me quitaste el liderato de presidentes de jóvenes, tú me quitaste el liderato de ser maestro, tú me quitaste el liderato de ser evangelista. Ahora te voy a hacer la guerra, ahora te voy a aniquilar. Pero ¿sabes qué? Lo que dejaste perder, Dios te lo quitó. ¿Sabes por qué? Porque la obra de Dios no es indispensable. Si tú no quieres trabajar, Dios busca otro que trabaje por ti. Dios busca otro que lo quiera. Dios busca otro, vive Dios, que manifieste su gloria a través de él. A través de él. Y cuando Dios lo usa, vive Dios, entonces se levanta el que lo tenía antes. Y comienza la envidia y el celo dentro de la casa. Dios les dice: jóvenes, mantengan su posición. Dios le da de acuerdo a su capacidad de trabajar. Dios no te puede dar algo que no puedas llevar. Dios no te da algo que no puedas cargar. Vive Jesús, pero mantén tu posición. Y mientras Dios te dé algo, siempre tienes que ser sabio en lo que haces. Van a haber situaciones, van a haber problemas donde vas a querer confrontarla, pero Dios te dice: primero en la palabra. Porque este hombre, vive Dios, no fue directo a la guerra, fue directo a la biblioteca del pueblo de Israel y buscó la historia de que por qué el pueblo de Israel tenía esta guerra, estas tierras. ¿Sabes por qué? Porque cuando el pueblo de los amonitas se levantaron contra el pueblo de Israel, no quisieron escuchar, vive Dios, aleluya. Y Dios le entregó en sus manos posesión de parte de esta tierra. Parte de estas tierras. Cuando tú peleas por algo, tú tienes una victoria. Porque tus peleas no son en vano. Tú no peleas porque estás enojado. Tú peleas por conquistar. Y el pueblo de Israel iba de conquista en conquista. Y era tanto la fama de su nombre, vive Jesús, que escucharon vive Jesús, estos pueblos escucharon cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto con mano victoriosa y con riquezas. Como un pueblo que no sabía pelear, que lo que sabía era de campo. Cómo salen de una nación tan enorme que los que eran los oprimían, vive Dios. ¿Sabes por qué? Porque mientras ellos estaban oprimidos, en opresión, Dios multiplicaba al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. Y dice la Biblia que el faraón cogió miedo. ¿Y sabes por qué, vive Dios? Porque lo que Dios te multiplica le afecta a otros. Lo que Dios te multiplica a otros le da miedo. Lo que Dios te multiplica a otros les afecta, vive Dios. Lo que Dios le multiplica a otros le afecta, vive Dios. A otro le da miedo, a otro le da envidia, a otro le da celo, vive Dios. Pero si Dios te lo dio a ti, es porque Dios sabe que vas a salir con mano victoriosa, con mano victoriosa, con mano victoriosa, con mano victoriosa. Yo no sé cuántos pueden adorar a Dios, pero yo creo que hay un Dios poderoso y que hay un Dios que pelea por la nación, y aleluya, de Israel y la iglesia Nueva Esperanza. Santo, 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 santo. Pelea, 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 pelea por lo tuyo, pelea. Dice la Biblia que este joven, cuando los ancianos lo llamaron y aceptó, fue a Mizpa. No fue a Galaad, fue a Mizpa. ¿Sabes por qué? Porque Mizpa significa atalaya. Y atalaya se le decían en los tiempos antiguos unas torres altas, vive Jesús, que vigilaban las fronteras de la ciudad. Y habían hombres ubicados para vigilar que los enemigos entraran, no los tomaran por sorpresa. Pero ¿sabes qué? Vive Jesús.
vive Dios, se refiere a aquellas personas que se dedican a vigilar y proteger las ciudades, la iglesia de Dios. La iglesia de Dios. Y los atalayas son aquella gente que siempre están orando por el pastor. Los atalayas son aquella gente que siempre están orando por los jóvenes. Los atalayas son aquella gente que siempre están en vigilia, que siempre están buscando palabras. Esos son los atalayas, gente que mantienen la obra de Dios para que cuando el enemigo venga, ellos sepan percibirlo. Entró el enemigo, suenan las campanas y el pueblo de Israel, tú eres el atalaya. Lo eres tú y lo soy yo. El atalaya no es el pastor. El atalaya no es el pastor. El atalaya eres tú. El atalaya eres tú. Yo vigilo a mi pastor para que nada malo le pase. Yo vigilo a mis jóvenes para que nada los turbe. Yo velo por los ancianos, yo velo por los profetas de la casa, porque yo soy una atalaya. Y va a Mizpa, y allá hace oír las palabras al pueblo delante de Jehová. Delante de Jehová. Tus enemigos nunca van a escucharte, porque ellos siempre van a tener la razón. Pero cuando tú vas bajo la ordenanza y la cobertura de Dios, vas a salir victorioso. Vas a salir victorioso. Vas a salir victorioso. ¿Sabes por qué? Porque este pueblo se levanta después que había combatido con Israel 300 años. Esto no pasó instante. Habían pasado 300 años de esta pelea. Y Jefté le dice, ahora ustedes tienen que retomar lo que hace 300 años Dios nos entregó. Lo que hace 300 años ustedes perdieron, ahora ustedes lo quieren. Ahora ustedes lo quieren. Ahora ustedes lo quieren. Entonces Jefté supo por qué el pueblo de los amonitas se levantaron contra el pueblo de Israel. Entonces hizo voto con Jehová, fue a la batalla y ganaron, y ganaron, y ganaron. Una vez más, una vez más, una vez más. Una vez más Dios le volvió a entregar la victoria a este pueblo por medio de un hombre que supo mantenerse en la brecha. Vive Dios, aleluya, aleluya. Porque ¿qué pasa? Esta generación, vive Dios, en este tiempo de Israel no estaban bien delante de los ojos de Jehová. Eran oprimidos por estos pueblos vecinos. Vive Dios. Y cuando se acuerdan que están oprimidos, entonces que se acuerdan de que había un Dios que les respondía y peleaba con ellos. Tú sabes lo que le dice Dios. Ahora ustedes claman a mí porque ustedes no claman al Dios que adoraron. ¿Te acuerdas cuando te hablé? ¿Te acuerdas cuando te llamé? Y ahora te encuentras en dificultad y quieres venir a mí. Pero sin embargo te fuiste tras aquellas cosas que posiblemente te pudieron dar la mano. Pero ahora te acuerdas de mí. Cuando aquellas cosas fueron las que te traicionaron. Porque preferiste el mundo, preferiste la calle, porque preferiste otras cosas que mi nombre. Vive Dios. Porque cuando te llamé a servir no quisiste. Vive Dios. Porque decías que eso era mucho. Porque te convenía más el trabajo. Vive Dios. Porque te convenía más los estudios. Vive Jesús. Y no es que no te prepares. Vive Jesús. No es que sea un ocioso. Vive Dios. Pero saber balancear lo que es de Dios con lo que es del mundo. No hablo mundo pecado, sino hablo aquellas cosas. Vive Jesús como trabajo, escuela. Vive Dios. Aleluya. Vive Jesús, carro, todas aquellas cosas que muchas veces nos toman como idolatría, idolatría. Tu trabajo se convierte en idolatría cuando te olvidas de llegar a la casa de Dios. Tus estudios se convierten como idolatrías cuando te olvidas de Dios. No es que no te prepares, es que siempre tengas saber un balance. Vive Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando vive Jesús, tienes libre, vive Jesús. A veces vive Jesús, tanto escuela, tanto trabajo,
no nos permiten llegar a la iglesia a la semana, y cuando tienes ese día libre lo prefieres descansar. Te olvidaste de Dios, te olvidaste de Dios, te olvidaste de Dios. Y no es que tú busques a Dios en la iglesia, aquí en el templo. A Dios se busca en todo momento, en todo lugar. Claro que sí vive Dios, pero ¿sabes qué? La Biblia dice que no dejarnos de congregarnos como muchos tienen por costumbre, por costumbre, por costumbre. ¿Sabes por qué? Porque la palabra siempre te va a batear todas aquellas cosas que quieran pedir el contrario a ella. Dios no pierde, pierdes tú y pierdo Dios. Dios no pierde, pierdes tú y pierdo yo. Dios no pierde, pierde tu enemigo. Dios no pierde, pierde tu enemigo. Dios no pierde, pierdes tú, pierdo yo. Dios es soberano, Dios es soberano, Dios es soberano, Dios es soberano. Vuelve a retomar lo que Dios te dio, vuelve a retomar lo que Dios te entregó. No permitas que el enemigo, no permitas que el que viene a hacer la guerra, que el hombre quite lo que Dios un día te dio. Sépalo valorar. Lo que Dios te dio, sépalo valorar. Lo que Dios te dio, sépalo valorar. No te menosprecies, no por lo que dirás, no te menosprecies por lo que te diga. Porque si Dios te posicionó, Dios te conoce y Dios te va a llevar a un nuevo nivel. Santo, no te preocupes que yo estoy viendo el reloj. Te dije 45 minutos, faltan 10. No te preocupes, no te preocupes. Aleluya, 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 aleluya. De esto le puedo sacar más, de esto puedo hablar más. Pero Dios me habló que necesitan jóvenes, no solamente jóvenes, ancianos que han dejado lo que Dios le dio, ancianos que han dejado lo que un día Dios le entregó, ancianos que se han olvidado de la palabra. Después de viejo te olvida lo que Dios te dio. Después de viejo te olvida lo que un día Dios te entregó. ¿Cómo hace Joelito? Esto no va aquí. Dios quiere levantar a Nueva Esperanza y la quiere llevar a un nivel mayor. Pero hay que comenzar a pisar el pecado, a pisar, porque el pecado detiene la obra, las malas decisiones detienen la obra, el no obedecer detiene la obra, el levantarse contra tu hermano detiene la obra, el señalar detiene la obra, el no concentrarte en adorar a Dios detiene la obra. ¿Sabes por qué? Ustedes creen que nosotros no nos damos cuenta, pero aquí desde aquí arriba se ve todo. Y muchos de ustedes yo sé que lo saben. ¿Sabes qué? Que se daña el micrófono y toda la iglesia debía mirar el micrófono y se olvida de la adoración. El micrófono se le dañó a Margarita, se quedó sin voz Cristi. ¿Y qué pasó? ¡Adora a Dios! Por lo tanto, conéctate con el que está acá arriba. No te conectes con el diablo. Conéctate con el que proyecta tu oración. ¡Rima, vamos! Conéctate. Tus ojos, súbeme esto un poco. Tus ojos es la conexión de lo que tú proyectas. Si desviaste tus ojos fuera de la adoración, te conectaste con lo que está pasando a tu alrededor. Hay gente que le pasa la mosca y no se dan cuenta. La bendición está en tu cara. Y cuando miran para atrás, se metió por debajo de la silla y dicen: ¿dónde está Dios? La
La música no hace la adoración. No, no, no. La música no hace la adoración. Lo hacen tus cuerdas vocales. Esto es una bendición. Te ayuda a mantenerte en la unción. Te ayuda a mantenerte en la unción. Te ayuda a mantenerte en la unción. Brinca, salta, corre, que Dios está aquí. No digas después que Dios no se movió. No digas después que Dios no estuvo. Dios estaba ahí. Ciertamente Dios estuvo aquí y yo no lo sabía. ¿Por qué no predicaste, Pablo? ¿Por qué no predicaste el joven Timoteo? Siempre es bueno predicar, pero hay gente que se olvidan de meterse en el Viejo Testamento. ¿Sabes lo que me dijo mi esposa? ¿Por qué tú siempre buscas palabras difíciles? Porque son las que me hacen escudriñar. La fácil la leo y ya me la sé y las tiro como me viene. Pero las difíciles, una hora no bajo Dios, 2 horas siento presión, 3 horas siento que la atmósfera está cambiando, 4 horas veo que algo está pasando, veo que el pueblo está adorando. Cuando el pueblo no adora, una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y más. Se metían los profetas. Dios era más de lo oculto. No había Facebook, no había YouTube, no había música. Lo que había era presencia. En ayuno, aquí orando. Aquí orando. Eso te desconecta de Dios. Desconéctate tú del mundo. No te desconectes de Dios. ¿Sabes por qué? Porque lo que tú haces en los secretos, que no lo sepa tu hermano. Lo que hizo tu mano derecha, que la izquierda no lo sepa. Aquí estudiando para el mensaje del domingo. Vamos a demostrar lo que Dios te dio aquí. No me enseñes lo que vas a predicar. Llore. No me importa. Es tu vida con Dios. Es tu conexión con Dios. Es tu vida espiritual. Yo oro para que Dios te fortalezca. Yo oro para que Dios te use. Yo oro para que Dios te levante. Siempre y cuando estés buscando presencia. No oro para que Dios, vive Jesús, aleluya, te deje tirarte una foto y demostrarla. No, jóvenes, necesitamos conexión. Necesitamos conexión, Zuli. Necesitamos conexión, Ricky, Jocelyn. Necesitamos conexión, Yamari, Karen, Joshua, Maggie, JJ, Joel. Necesitamos conexión, Brian. Necesitamos conexión. Conexión, Michael. Conexión. ¿Sabes por qué? Porque los verdaderos ayunos se están terminando. Vemos los jóvenes que dicen ayunos y a las 2 horas se levantan. Y son más los que dieron testimonio que los que hablaron con Dios. Entonces, ¿qué fue? ¿Una reunión o un ayuno? ¿Sabes qué? Me enseña que no aguantas una hora. No me he hecho el guía de que más oro, pero sí Dios me ha enseñado a orar y a clamar. Que me han venido momentos de dificultad. Un minuto ya casi. Me ha venido que hay momentos que he dejado de orar. Me ha llegado.
Soy mentiroso si no te digo la verdad. Pero ¿sabes qué? Cuando trato de buscar a Dios y no puedo, el grito de Jehová me despierta. ¿Sabes? Porque lo que tú acumulas en el cielo, Dios te lo da cuando lo necesites. Como mismo cuando te retiras del trabajo. Cuando llega el momento de las pruebas que no puedo orar, lo que tengo acumulado con Dios, Dios dice: déjame bendecirlo, déjame tocarlo, déjame devolverle fuerzas para que vuelva a conectarse. Y tú vuelves a acumular. ¿Y qué te quiero enseñar con esta historia? Que aunque Jefté fue menospreciado y se juntó con una banda de ociosos, reconoció que había un Dios que lo estaba llamando. Y Dios te llama y Dios te habla, y tú de oídos sordos. Muchas veces creemos saber buscar a Dios. Esa reflexión que dio mi hermano me impactó, me chocó.